esperar a que se cumpla la hora para lo que es el inicio del curso, ya que es a las 12 en punto. Falta todavía unos 6 minutitos. Ya esperaremos nomás, por favor, les ruego. A todas las personas que van a participar del curso, de la capacitación del día de hoy, que está programada justamente para hoy, 15 de mayo del 2020. El tema que nosotros vamos a realizar el día de hoy corresponde a todo lo que es el Decreto Supremo 4198 y también todas las facilidades que se les está brindando, ¿no?, para que puedan hacer el pago y la presentación también del IUE. Sin embargo, vamos a comenzar diciendo que el Servicio de Impuestos Nacionales, a través de lo que es el Departamento de Cultura Tributaria, tiene programado ya las capacitaciones para todo el mes de mayo. El día de hoy, la capacitación de las 12 del mediodía me corresponde a mí. Voy a presentarme. Mi nombre es Danitza Zambrana. Soy funcionaria de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Atención al Contribuyente. Y también vamos a tener la participación de la licenciada Luz Oropesa, quien nos va a colaborar en todo lo que respecta a la coordinación y también el apoyo respectivo para que la capacitación del día tenga el éxito que esperamos. Recomendarles a todos, por favor, que puedan deshabilitar sus micrófonos y también todas las preguntas que surjan dentro de lo que es el contenido de la capacitación, la puedan realizar a la conclusión del curso. O si es que hay una duda en relación al desarrollo del curso, también ustedes puedan hacerlas llegar directamente al chat, ¿no? Tenemos nosotros un chat que está habilitado para que ustedes puedan vertir todas las interrogantes que vayan surgiendo, ¿no?, a través de la capacitación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar ya con la capacitación porque ya estamos prácticamente con el horario más bien que corresponde, ¿no?, la espera de los 5 minutos, y vamos a comenzar, por favor, lo que es la capacitación del día de hoy. Ya, entonces el curso del día de hoy es el reglamento para la aplicación del Decreto Supremo 4198. Dentro de las disposiciones que tiene este Decreto Supremo, está principalmente orientada, vamos a decirlo así, a lo que es el pago del impuesto a la utilidad de la empresa. Esto con la finalidad de facilitar a nuestros contribuyentes, ya sea a través de lo que es el pago al contado o a través de lo que es una facilidad de pago. Entonces el Decreto Supremo tiene esta finalidad, ¿no? Ver en este caso las dos condiciones, tanto facilidad de pago para algunos contribuyentes, que seguramente esta opción va a ser muy bien recibida seguramente porque toda la situación que estamos viviendo últimamente. Sin embargo, hay también contribuyentes que ya han previsto que la gestión 2019 ya ha concluido, entonces ellos tienen la posibilidad de realizar el pago al contado. Para el tema de las facilidades de pago, ¿no?, ¿qué es lo que yo debo realizar? Tengo que cancelar el impuesto a la utilidad de la empresa, que es el IUE, en un valor del 50% hasta antes del 1 de junio del 2020. Para poder optar a la opción de facilidad de pago. ¿Y en qué va a consistir estas facilidades de pago? Va a consistir en que se va a habilitar 3 cuotas, ¿no?, que van a ser pagadas al 30 de junio 2020, al 31 de julio del 2020 y finalmente al 31 de agosto del 2020. Es bueno resaltar que el mantenimiento de valor, el interés y las garantías que generalmente
tiene una facilidad de pago quedan extintas. No va a haber, no va a existir. Permítanme, por favor, unos segunditos. Estamos con una situación. Les voy a pedir, por favor, unos minutos de su espera. Todas las personas que están participando, por favor, les pido que vamos a tener un lapso de unos minutitos de espera, ya que hay algunas instrucciones desde nuestra gerencia nacional. Entonces, por favor, les pido un poquito de paciencia. Sin embargo, como ya habíamos mencionado en el inicio del curso, se está viendo y se ha visto a través de este decreto todas las facilidades para que puedan directamente beneficiar a nuestros contribuyentes, también tomando en cuenta lo que es las condiciones lamentablemente de salud que no solamente se están dando en el país, sino también a nivel mundial. Entonces, les voy a pedir por favor que esperemos unos minutitos para que me confirmen con la continuidad del curso, ya que nosotros en este tema de los cursos siempre nos basamos en todo lo que respecta a la información que tiene que venir desde nuestra nacional para que las gerencias distritales en todo el país las podamos ir desarrollando, ¿ya? Entonces, por favor, les pido unos minutitos de espera para que continuemos con el curso. Ahora sí, ya, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Me confirmas, por favor, Dani? No está, licenciada, todavía, no visualiza la pantalla. No se está visualizando. No. Ahora. Tampoco. Ya, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Espérenme un momento, por favor. Ya. ¿Ahora pueden ver mi pantalla? No visualiza, licenciada. Ya sé por qué son los puertos. Dani, ¿tú puedes compartir pantalla, por favor? ¿Tú me ayudas con la presentación? ¿El Dani? No, ya no se va a conectar Jaime Camacho. A ver, no se está conectando. Pues yo. Dani, ¿tú puedes compartir pantalla, por favor? Ahora sí, licenciada. Perfecto. Muy bien. ¿Tú me vas a apoyar con pasar? Ah, no, espera un escritorio remoto. Ya, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su espera. Muchísimas gracias por su espera. Mi nombre es Maribel Maldonado. Somos del Servicio de Impuestos Nacionales y vamos a efectuar este curso de capacitación del Decreto Supremo 4198. Antes de iniciar con la capacitación, es necesario que queremos nosotros poner en conocimiento de ustedes. Queremos poner en conocimiento de ustedes que el Servicio de Impuestos Nacionales, respecto al artículo 6 de la Resolución Normativa Directorio 1020-0008, con respecto al criterio de cálculo de la base imponible del ITE, que está expuesto en dicha normativa que ha sido emitida en fecha 8 de abril, ya. Comunicarles que en la presentación vamos a hacer la aclaración, ¿no? Vamos a hacer una aclaración con respecto al cálculo de la base imponible del ITE que está expuesto en la normativa. Esta aclaración responde a un error involuntario que ha sido transmitido en las capacitaciones realizadas el 24 y 28 de abril. Por lo tanto, vamos a ratificar que la información válida es la emitida en la resolución normativa antes mencionada y asimismo que está concordante con el Decreto Supremo 4198. Más adelante, cuando hagamos referencia a este tema, vamos a ejemplificarlo con la finalidad de dejar claro el tema. Entonces, como les indicaba, vamos a ver lo que es el Decreto Supremo 4198 y también su resolución normativa directorio, la 1020-0008.
En primera instancia, por favor, les pido a todos que puedan deshabilitar sus micrófonos para que no interrumpamos la capacitación y asimismo habilitemos las preguntas, todas las preguntas sean realizadas a través del chat. Por favor, tenemos a una persona que está con Ahora, Licen, no se escucha lo que está hablando. Estaba con el micrófono apagado. Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Maldonado. Vamos a ver el tema del Decreto Supremo 4198. Antes de empezar con la capacitación, queremos poner en conocimiento de ustedes que sin respecto al artículo 6 de la Resolución Normativa Directorio 1020-0008, que refiere al criterio del cálculo de la base imponible para el ITE, es el expuesto en dicha normativa que ha sido emitido el 8 de abril del 2020. Esta aclaración responde a un error voluntario que ha sido transmitido en las capacitaciones realizadas el 24 y 28 de abril. Por lo tanto, debemos ratificar que la información válida para este cálculo es la emitida en la normativa mencionada, que está en concordancia con el Decreto Supremo 4198, y en el desarrollo del curso vamos a hacer referencia a este y ejemplificando los mismos. En primera instancia, por favor, les pediría que puedan deshabilitar los micrófonos y también habilitar las preguntas por el chat. Como les indicábamos, vamos a realizar la explicación del Decreto Supremo 4198 y vamos a ver también lo que es su reglamentación en la Resolución Normativa Directorio 1020-00008. Por favor, Dani, ¿me puedes ayudar pasando la lámina? Una más, por favor. Recordemos que este decreto supremo trata distintos puntos donde da distintos incentivos a los contribuyentes que van a efectuar el pago de tributos. Tenemos en una primera instancia que es el pago del IUE, donde el pago nos da dos alternativas para realizar donde se lo va a poder efectuar ya sea a través de una facilidad de pago o también al contado. Cuando va a ser si nosotros queremos realizar el pago del impuesto sobre las utilidades a las empresas a través de una facilidad de pago, tenemos una condición. Nuestra condicionante es que se llegue a efectuar el pago del 50% por un importe igual o mayor al 50% del IUE determinado de la gestión 2019 hasta antes del 1 de junio del 2020. Consideren que la normativa establece antes del 1 de junio del 2019. ¿Qué incentivo tenemos? Si nosotros deseamos acogernos a esta facilidad de pago, nosotros vamos a nos vamos a acoger a esta facilidad de pago con 3 cuotas. Estas 3 cuotas tienen que ser efectuadas en el último día hábil de los meses de junio, julio y agosto. Y el beneficio que vamos a tener si nos acogemos a realizar este trámite o realizar el pago a través de esta modalidad es que el contribuyente no va a pagar ni mantenimiento de valor, ni intereses, ni tampoco tiene que presentar ninguna garantía. Entonces, estos contribuyentes que desean acogerse a una facilidad de pago tienen que efectuar el pago del 50%, como les indicaba, y van a poder realizar el pago, efectuar el pago en las 3 cuotas. Una vez que el contribuyente efectúe el pago de este 50%, tiene que formalizar la facilidad de pago en la plataforma de recaudaciones de la gerencia distrital de su jurisdicción. Esta formalización lo tiene que efectuar desde la fecha de pago hasta el 17 de junio del 2020. Tengan mucho cuidado porque si ustedes no realizan la formalización de esta facilidad de pago, ya a partir del 18 de junio empezarían ustedes a pagar la diferencia que no se hubiese cancelado ya con un mantenimiento de valor e intereses.
En el caso también de que exista algún incumplimiento en el pago de alguna de las 3 cuotas ya establecidas, se entenderá que la facilidad de pago va a estar incumplida y por ende se va a constituir en una deuda con un título de ejecución tributaria donde tiene que pagar su mantenimiento de valor e intereses. Entonces tengamos muy en claro acá que esta facilidad de pago tiene 3 fechas límites de pago. No podemos nosotros exceder o incumplir estas fechas límites. También, en el siguiente, por favor, también queremos recordar al contribuyente que independientemente se acoja a una facilidad de pago, va a poder compensar el IUE efectivamente pagado como pago a cuenta del IT. Recordemos que tenemos a la ley 843 en su artículo 77 establece que el IUE efectivamente pagado, sirve como pago a cuenta del IT, del periodo siguiente a la fecha de pago. Si ustedes efectúan el pago del IUE, ya sea este 50%, vamos a realizarlo, por ejemplo, en el periodo de marzo, vamos a poder utilizar este 50% en el IT en el siguiente periodo. Entonces, si lo hacemos el pago en mayo, el siguiente periodo llega a ser el periodo de junio, que lo declaramos en junio. Ya podemos utilizarlo independientemente nos acojamos a la facilidad de pago. Pero aquí es importante recalcar que va a ser por el importe efectivamente pagado. Si ustedes llegan a efectuar ya el pago de una cuota que va a ser en el mes de junio, en el mes de julio o en el mes de agosto, igual de la misma manera van a poder utilizar ese importe pagado en IUE para compensar como su pago a cuenta del IT. También, también tenemos la otra modalidad de pago, que es el pago al contado. En el caso de pago al contado, la normativa establece que todos aquellos contribuyentes que tienen un cierre de gestión 31 de diciembre del 2019, que son contribuyentes que prestan servicios, son las empresas comerciales, las entidades financieras, profesionales y también los oficios. Estos contribuyentes que tienen un cierre de gestión del 31 de diciembre del 2019, si efectúan el pago de la totalidad del impuesto sobre las utilidades hasta el 15 de mayo del 2020, van a poder compensar su IUE de manera proporcional con el IT. ¿Eso qué significa? Vamos al siguiente, por favor. ¿Eso qué significa? Que el IUE que yo llegue a efectuar hasta el 15 de mayo del 2020, yo lo voy a poder utilizar como pago a cuenta del IT de manera proporcional. Si yo soy un contribuyente GRACO, voy a poder utilizar un 10% adicional al importe que hubiese pagado. Por ejemplo, acá indicamos, ¿no? Si es un contribuyente PRICO GRACO, por cada boliviano que pague, va a poder compensar un boliviano con 10 en el IT. En el caso de que sea un contribuyente resto, por cada boliviano que pague, va a poder compensar en un boliviano con 20 bolivianos como pago a cuenta de IT. Vamos a ver estos ejemplos que vienen a continuación. Vamos, siguiente, por favor. Aquí podemos ver. Aquí tenemos los ejemplos donde nos establece, ¿no? Nos indica. Los contribuyentes PRICO GRACO, en el caso de que sea uno anterior, por favor. Uno anterior, por favor, en el ejemplo. Exacto, ya. Volveremos al cuadro, por favor. En el caso de los contribuyentes, PRICO y GRACO, Maribel. Sí, perfecto. ¿Puedes Adelante. escucharme? Exacto. No se está escuchando nada la presentación del curso, Mari. Por favor, revísenlo el audio. Luz y Dani, ¿me confirman, por favor, si no hay audio? El audio está bien, está todo normal. Se escucha bien el audio. Está muy bajito. Los que están en el chat, todos dicen que está bien, se escucha. Ahora sí. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la confirmación a los participantes. Ya, vamos a ir al ejemplo. En el caso que un contribuyente PRICO o GRACO que haya efectuado un pago, por ejemplo, de 1.000 bolivianos en IUE,
este importe va a poder ser considerado como pago a cuenta del ITE con un 10% adicional. Eso significa que estos 1.000 bolivianos les va a servir como pago a cuenta del ITE en 1.100 bolivianos. En el caso de los contribuyentes resto, si pagan igual los mismos 1.000 bolivianos, para ellos se les va a adicionar un 20%. Entonces, su pago a cuenta del IT será por 1.200 bolivianos. En esa proporción va a incrementar, pero reiterando una vez más la condición. La condición es que se pague la totalidad del IUE hasta el 15 de mayo. Tal vez algunos contribuyentes también tienen la duda, ¿no? Yo ya he efectuado el pago del IUE en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo. Igual me voy a poder compensar. Sí, de la misma manera van a poder utilizar el IUE de manera, la compensación del IT de manera proporcional, considerando que el IUE hasta el 15 de mayo de 2020 ya ha sido pagado en su totalidad. También consideren que el pago no necesariamente se lo tiene que efectuar en el formulario 500. Puede ser que también lo hayan efectuado en una boleta 1000 o lo hayan efectuado en las boletas 1000. Pero la condición es que todo esté cancelado hasta el 15 de mayo. Ajá. Por favor, siguiente. Dice Maribel, no se escucha el audio. Bien, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, ya he vuelto todo. Está bien. Perfecto. Ya. Como les indicaba, en este caso, si producto de esta compensación que vamos a tener o nuestro pago a cuenta del IT, empezamos a compensar nuestro IT, como les indicaba a un principio, nosotros vamos a poder compensar desde el periodo siguiente a nuestra fecha de pago. Hemos pagado en mayo la totalidad, entonces empezamos a compensar en un 120 o 110%. Eso lo vamos efectuando en el transcurso de la gestión. Podemos llegar al periodo abril 2021. Si nos quedase algún importe en el periodo abril 2021, el restante se va a consolidar a favor del fisco. Ya no lo podemos utilizar para el periodo mayo 2021. ¿Por qué? Porque la normativa nos establece hasta nuestra próxima fecha de vencimiento. Entonces, fue 2020, ¿cuándo va a vencer? En abril 2021. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y vamos a ver también el IUE que ya hemos pagado de la gestión 2018. En el caso que los contribuyentes aún les quede algún saldo de la gestión 2018, vamos a poder compensar este importe como pago a cuenta del IT hasta el periodo mayo 2020. En realidad, esto tendría que haberse efectuado hasta el periodo abril 2020, pero como el vencimiento del IUE ha sido prorrogado al periodo mayo 2020, entonces vamos a poder utilizar hasta este periodo. Aquí podemos hacer una pausa y si desean pueden realizarnos las consultas a través del chat. No sé si tenemos alguna consulta a través del chat o continuamos. Aquí una de nuestros participantes nos ha consultado, ¿no? Buenas tardes. Para obtener el beneficio del descuento del mantenimiento de valor, intereses y garantía, ¿se debe realizar la solicitud formal de la facilidad de pago ante el Servicio de Impuestos Nacionales? Exacto. En el caso que yo quiera acogerme a una facilidad de pago por el 50% restante, yo tengo que pagar un importe igual o mayor al 50% de mi impuesto determinado hasta antes del 1 de junio, ¿ya? Si yo efectúo el pago hasta esa fecha, voy a poderme acoger a la facilidad de pago, pero aquí es necesario recalcar que el contribuyente tiene que formalizar la facilidad de pago. ¿Cómo va a formalizar esta facilidad de pago? Presentándose ante el Servicio de Impuestos Nacionales en la plataforma de recaudaciones de su jurisdicción, solicitando la formalización de esta facilidad de pago con su carnet de identidad. Es muy importante que vaya el titular del NIF, representante legal o apoderado con su poder específico,
En el caso que el contribuyente no se apersone hasta el 17 de junio para realizar esta formalización, no se va a considerar su facilidad de pago, no va a entrar la facilidad de pago con este beneficio, que es el descuento del IT el descuento, sí, que es sin pagar los intereses y el mantenimiento de valor. En este caso tienen que formalizar. Si no llegan a formalizar, igual van a poder pagar la diferencia, pero esta diferencia que van a pagar ya va a ser con un mantenimiento de valor e intereses. También tenemos otra consulta. Adelante. Ruth Basbaldo dice, una consulta del IUE de la gestión diciembre 2018. Si ya pagó el IUE del 2019, ¿puede seguir compensando el anterior pago del IUE hasta mayo 2020? Eso ya respondí hace rato, creo. Está bien, no está de más, vamos a volver a recalcar. Van a poder efectuar el pago nuevamente, van a poder ustedes realizar la compensación, ya que el artículo 77 de la ley 843 establece que vamos a poder utilizar el IUE efectivamente pagado desde el periodo siguiente a su pago hasta la próxima fecha de vencimiento. Entonces, en el caso de la gestión 2018, el IUE está venciendo en mayo 2020. Independientemente de que el contribuyente haya efectuado un pago de la gestión 2019 en el mes de enero o febrero o marzo, igual puede utilizar hasta mayo 2020. Sin embargo, consideren que cuando estemos en el periodo junio 2020, si hubiese algún remanente o existiese algún importe todavía de ese IUE, tiene que consolidarse a favor del fisco. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no lo va a poder utilizar. Elisa. De Claudia dice, ¿puedo realizar el pago al contado después del 15 de mayo 2020? Efectivamente, pueden realizar ustedes el pago al contado del IUE. Sin embargo, si hacemos el pago al contado del IUE posterior al 15 de mayo del 2020, ya no vamos a tener el beneficio de tener la compensación con un interproporcional. Sin embargo, consideren que todavía ustedes siguen teniendo el beneficio de la compensación del IT, en la compensación con el IT o la consideración de pago a cuenta con el IT de un 100%. Ya no sería el 120 o 110% para su compensación, pero pueden efectuar el pago posterior a esta fecha. Ahora, también consideren que si hacen el pago posterior a la fecha de vencimiento, que es 29 de mayo del 2020, ya tienen que hacer el cálculo de un mantenimiento de valor e intereses sobre la diferencia que quedase por pagar. Ya. Y la última pregunta de Maritza dice, si he pagado el IUE de la gestión 2019 en marzo y tengo saldos del IUE 2018, ¿este saldo puedo compensar hasta mayo 2020? Es la misma pregunta que hace rato, ¿verdad? Sí lo va a poder efectuar, independientemente que ya se haya pagado el IUE. Eso sería mientras tanto, licenciada, podríamos seguir con el curso tal vez. Ya, aquí me ha llegado a mí una consulta. Vamos, nos dice Ketty, ¿no? Si realizamos el beneficio del pago al contado también es para profesionales independientes. Sí, efectivamente, la normativa no está haciendo ninguna discriminación. Establece el IUE efectivamente pagado. En este caso, igual ustedes van a poder utilizar el IUE van a poder utilizar este IUE como pago a cuenta del IT de manera proporcional. De Ruth Vasco Alto nuevamente, licenciada, y la persona que ya pagó el IUE de la gestión 2019 desea ya usar este saldo desde el periodo de abril, no habrá problema, ¿verdad? Dice. No va a haber ningún problema porque ya ha efectuado el pago y está cumpliendo con la condicionante de que ha sido pagado antes del 15 de mayo. Dice, el IUE tiene que ser cancelado en su totalidad para el beneficio de la compensación del 110. Esta es la condicional. Tenga mucho cuidado, ¿no? Para que yo pueda beneficiarme de una compensación del IT de manera compensación como pago a cuenta del IT de manera proporcional, el pago al contado tiene que ser efectuado
hasta el 15 de mayo en su totalidad. Ya, ahí tengan mucho cuidado con eso. De Johnny Z, licenciada, dice, si realizamos el pago en facilidades de pago, ¿a partir de qué mes puedo compensarme el IT, por favor? Ya, en esto es muy necesario dejar muy en claro esto. Tenemos que considerar el IUE efectivamente pagado. Nosotros podemos tener un impuesto determinado de la gestión 2019 de 20,000 bolivianos, pero solamente vamos a pagar 10,000 bolivianos. Entonces, yo voy a poder beneficiar como pago a cuenta del IT solamente los 10,000 bolivianos, que sería el IUE efectivamente pagado. ¿Desde cuándo voy a poder utilizar esos 10,000 bolivianos? Va a ser desde el periodo siguiente a mi fecha de pago. Si yo decido pagar en el mes de mayo, voy a poder utilizarlo para el periodo siguiente, que sería junio, que lo declaran en julio. Ya, tengan muy en cuenta en eso. Y a medida que ustedes vayan pagando sus cuotas, va a poder también adicionarse ese importe o sumarse ese importe para su compensación del IT, cumpliendo la regla, que sea al periodo siguiente de la fecha de pago. Ya, creo que podemos continuar, ¿verdad? Sí, licenciada, ya está. Ya. Pasamos la lámina, por favor. Dentro de los incentivos que tenemos en el Decreto Supremo 4198, tenemos también la deducibilidad de donaciones. ¿Qué nos dice, qué establece la normativa? Que todas aquellas donaciones que nosotros vamos a efectuar en dinero, y ojo que se resalta esto, en dinero, en recursos monetarios, a centros hospitalarios de salud públicos y o privados, que estos sean autorizados para la atención y tratamiento de los pacientes con coronavirus, y estos mismos estén definidos por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, van a poder considerar estas donaciones como gasto deducible para el IUE, pero tenemos una condicionante. Siguiente, por favor. Estos gastos se van a poder considerar hasta un 10%, como gasto deducible para el IUE. Estas donaciones tienen que tener su respaldo correspondiente, ¿no? Tienen que tener una constancia de entrega y de recepción de los fondos que han sido otorgados en calidad de donación. Este documento ya puede ser un acta, un recibo o un documento, tiene que constar el nombre de las partes intervinientes. Entonces, tiene que estar el donante y tiene que estar el beneficiario. Asimismo, tiene que tener muy en claro el objeto de la donación, indicar que se están entregando los recursos monetarios para la prevención, diagnóstico, control y atención del tratamiento de pacientes ante la emergencia del coronavirus. Asimismo, tiene que indicar el importe de la donación y es recomendable que este importe de la donación sea debidamente respaldado. Se sugiere que lo realicen a través de una entidad financiera. Siguiente. La deducibilidad va a poder ser realizado para considerar como gasto deducible para el IUE, se va a considerar un importe hasta un máximo del 10% de la utilidad que hubiese obtenido en la gestión 2019. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes efectúan una donación y efectúan una donación por un importe, no sé, pongamos que unos 20,000 bolivianos van a efectuar de donación, y su utilidad de la gestión anterior era 100,000 bolivianos, estaríamos indicando que vamos a superar al 10%. Entonces, de esos 20,000 bolivianos donados, solamente vamos a considerar como gasto deducible el importe correspondiente o equivalente al 10% de la gestión 2019. Tengamos muy en cuenta eso, ¿verdad? No significaría que se va a volver gasto no deducible los 20,000 en totalidad, sino que el gasto deducible va a ser solamente 10,000 bolivianos y los otros se consideraría como no deducible. También es muy necesario aclarar que este 10% es muy independiente
al 10% que establece el decreto supremo en su artículo 10, el decreto supremo 2405, artículo 18. Recordemos que este decreto indica que también se considera como gasto deducible, ese gasto deducible a las donaciones efectuadas a entidades sin fines de lucro, acreditadas o reconocidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Este 10% es muy independiente al que se efectúa de acuerdo a este decreto. Ya consideren eso. Siguiente, por favor. Estas donaciones que vayan a ser, donaciones que vayan a ser efectuadas, los beneficiarios, si es una entidad pública, tiene que registrarla o reconocerla como un ingreso propio. En el caso que sea una entidad privada, se va a ser reconocida como un ingreso gravado. Tengan muy en cuenta eso si son el centro hospitalario, ¿no? Si es una entidad pública, va a ser reconocido como un ingreso propio, y una entidad privada va a ser registrada como un ingreso gravado. Siguiente, por favor. Tenemos otro punto también en el decreto supremo, donde la normativa establece que para aquellos profesionales independientes van a poder considerar dentro de su crédito fiscal para la determinación del IT los gastos que se vayan a efectuar en compra de alimentos, servicio de salud y educación. Recuerden que la normativa actualmente, o el IVA establece, dentro del IVA está establecido que para la compensación del IVA, del impuesto al valor agregado, se debe considerar las compras vinculadas a la actividad gravada. En este decreto supremo se está permitiendo que los profesionales independientes durante la gestión o hasta diciembre de 2020 puedan considerar como crédito fiscal para la determinación del impuesto al valor agregado la compra de alimentos, los gastos por servicios de salud, que también incluye lo que son medicamentos, los gastos efectuados por servicios de educación. Estos gastos también van a ser reconocidos los gastos que efectúen los familiares de primer grado de consanguinidad, que quiere decir sus hijos y la esposa o el esposo, el cónyuge. Siguiente, por favor. También vamos a recordar que para la apropiación del crédito fiscal, sean este tipo de gastos o otro tipo de gastos que ustedes estén utilizando para la apropiación del crédito fiscal, tienen que considerar lo establecido en la resolución normativa de directorio 10.00021-2016, que es el sistema de facturación virtual, donde ahí nos da los requisitos que debe de tener una factura para la apropiación del crédito fiscal. Como por ejemplo tenemos que mínimamente tiene que estar al primer apellido del contribuyente, tiene que estar con su número de identificación tributaria del titular del NIT y tiene que tener las condicionantes, ¿verdad? Que no tenga borrones, que no tenga tachaduras, que el monto literal sea igual al monto numeral, que cumpla con todas esas condicionantes. Tengan mucho cuidado acá, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mi cónyuge yo le estoy pagando el servicio de educación y la factura ha sido emitida a su número de carnet y su apellido de mi cónyuge, no va a ser considerado para el crédito fiscal del contribuyente porque tiene que cumplir con la condición de que tenga mínimamente el primer apellido y el número de NIT. Siguiente, por favor. Dentro de lo que hablamos de la apropiación del crédito fiscal para lo que es la compra de alimentos, tengan mucho cuidado, ya que no van a ser computados para este impuesto la compra que se efectúe por aquellos alimentados o productos grabados por el ICE, por el impuesto a los consumos específicos. Entonces, en este caso no se va a considerar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, cigarrillos o refrescos. Tengan mucho cuidado con esto. Hasta este punto vamos a hacer una pausa para recepcionar las consultas con respecto a estos temas. Ya, tenemos aquí un compañero
contribuyente, que es Johnny nos pregunta, ¿no? Si en los estados financieros del 2019 estoy con utilidad contable, pero en el formulario 500 se expuso pérdida tributaria por ingresos de inversiones no imponibles, ¿serán deducibles las donaciones? En este caso, usted nos está indicando que tiene una pérdida. Ahí no tendríamos un importe sobre el cual considerar el 10%. Entonces, no se va a poder... El 10% de ese importe sería cero. Entonces, no tendría no se podría como gasto deducible para el IVA. No sé si tienen alguna consulta más. Ya, perfecto. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente lámina. Vamos a ingresar a lo que es la determinación de la base imponible para el IT. En este caso, como se les había indicado a un principio, estamos efectuando la aclaración sobre el tratamiento correcto el tratamiento correcto que está establecido en la Resolución Normativa de Directorio 8 de la Gestión 2020, en concordancia al Decreto Supremo 4198. Esta normativa que establece que se va a deducir de la base imponible del IT el IVA efectivamente pagado dentro de la fecha de vencimiento. ¿A qué nos referimos con IVA efectivamente pagado? Va a ser aquel que se vaya a realizar en efectivo o se vaya a pagar en valores dentro de la fecha de vencimiento. Aquí tengan mucho cuidado, ¿no? Que sea el IVA efectivamente pagado dentro de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si vamos a hacer una declaración jurada del impuesto al valor agregado del periodo de abril 2020, de abril 2020 tendríamos que pagar el IVA hasta su fecha de vencimiento. En este caso, este IVA tendría que ser pagado hasta las fechas de vencimiento del periodo de junio, que cae en julio por la prórroga que tenemos. En el caso que no existiese una prórroga, tendría que ser pagado en las fechas de vencimiento del periodo de abril, que son en el mes de mayo, ¿no? Pero como conocemos, tenemos una prórroga y tendría que realizarse hasta el mes de junio, de acuerdo a la terminación del NIT. Ya, la terminación del... retrocédemelo, por favor. Gracias. En este caso vamos a considerar, entonces, para determinar mi base imponible para el IT, vamos a considerar el total facturado menos el IVA efectivamente pagado, va a ser nuestra base imponible para el IT. Esta base imponible va a ser calculada por el 3% del IT y ahí tenemos nuestro impuesto determinado para el IT. Recalcar una vez más el IVA efectivamente pagado. Para esto tenemos 3 ejemplos para que evitemos confusiones en su aplicación. Podemos avanzar, por favor. Tenemos un primer ejemplo donde se va a considerar con un IVA sin ninguna compensación. ¿Eso qué quiere decir? Que el contribuyente ha tenido ventas y estas ventas no han sido compensadas. Entonces, mis ventas son 2.581 bolivianos, el débito fiscal es 336 bolivianos, no tengo compras, por ende, mi impuesto determinado son los mismos 336 bolivianos. Pasamos al siguiente, vamos a poder ver en la siguiente lámina que este formulario no tiene ninguna compensación con el saldo a favor del crédito fiscal anterior. ¿Ya? Entonces, en este caso no tenemos saldo a favor del crédito fiscal anterior y nuestro saldo a favor del fisco llega a ser los mismos 336 bolivianos. El importe a pagar va a estar reflejado en la casilla 576. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Si efectivamente el contribuyente ha pagado, va a llenar su formulario en esta casilla 576 y el contribuyente tiene que ver si va a pagar este impuesto hasta su fecha de vencimiento. En el caso que no se llegue a efectuar el pago hasta su fecha de vencimiento, no va a poder deducir este importe de su base imponible del IT. En este caso estamos considerando que nuestro contribuyente está pagando el importe determinado
hasta la fecha de vencimiento, que son los 336. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina, donde a la base, al total facturado, se va a realizar la deducción de este IVA efectivamente pagado, que es 2.581 menos 336, vamos a tener una base imponible de 2.245 bolivianos. En el llenado del formulario, vamos a verlo en un momento, por favor, siguiente. En el llenado del formulario tenemos los 2.245 y estos 2.445 sacamos el 3%, que son 67 bolivianos. Lisa, la señal se ha perdido, no se escucha. ¿No me están escuchando? ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat si me escuchan? Ahora sí, ha vuelto Lisa, ya la escucha. Exacto. Ya, tal vez aquí nos vamos a quedar en esta lámina. Ah, ya, perfecto. Nos vamos a quedar en esta lámina y recapitulando, ¿no? Este ejemplo es cuando el contribuyente solamente tiene ventas, ¿ya? Solamente tiene ventas. No tiene ni un crédito fiscal, no tiene ni un saldo a favor del periodo anterior. En este caso, el contribuyente llega a efectuar el pago del 13% del total de sus ventas. Como va a efectuar el pago en efectivo o tal vez pueda compensarlo también en valores, este importe va a ser deducido a su total facturado para determinar su base imponible, que son 2.245 bolivianos. Y sobre esos 2.245 bolivianos se hace el cálculo del impuesto a las transacciones. Vamos al siguiente ejemplo, por favor, donde nuestro ejemplo nos indica con un IVA compensado de manera parcial. ¿Ya? Este contribuyente tiene ventas, las mismas ventas, 2.581 bolivianos, con su débito fiscal 336. Acá tiene también compras. Sus compras son 1.737 y su crédito fiscal 2.226 bolivianos, que es donde nos da una diferencia para un impuesto determinado de 110 bolivianos. Vamos al siguiente. Tenemos un impuesto determinado de 110 bolivianos. Entonces, adicionalmente, este contribuyente tiene un saldo a favor de crédito fiscal del periodo anterior para compensar de 50 bolivianos. Con el formulario se realiza la actualización de mantenimiento de valor y tendría 51 bolivianos en total de saldo de crédito fiscal del periodo anterior para compensar. Hacemos una diferencia menos los 110 bolivianos, tenemos un impuesto determinado o saldo a favor del fisco de 59 bolivianos. Y vemos en el formulario donde el contribuyente indica que va a pagar los 59 bolivianos hasta su fecha de vencimiento. En el caso que ese contribuyente llegue a efectuar el pago de estos 59 bolivianos hasta su fecha de vencimiento, el cálculo de nuestra base imponible va a ser el siguiente. En la siguiente lámina, por favor, vamos a tener el importe total facturado, que son los 2.581, menos el IVA efectivamente pagado, que son 59 bolivianos. Nuestra base imponible llega a deducir por un importe de 2.522 bolivianos. Estos 2.522 bolivianos lo vamos a registrar en la casilla 909, que es por el 3%. ¿Ya? Que serían los 76 bolivianos. Tenemos un último ejemplo. Tal vez aquí, en este ejemplo, déjalo ahí nomás, por favor. En el anterior ejemplo, vamos a ver que la compensación es parcial. Recuerden que la compensación parcial puede ser solamente con compras que haya efectuado en el periodo del contribuyente, o asimismo puede ser solamente con un saldo a favor del periodo anterior que esté arrastrando el contribuyente. En este caso vamos a tener la determinación del IT, o en el ejemplo tenemos con una compensación total del IVA. Tenemos las mismas ventas y las mismas compras que hemos visto en el ejemplo anterior, donde tenemos un impuesto determinado de 110 bolivianos. Vamos a la siguiente lámina, donde vamos a poder ver que el contribuyente tiene un saldo a favor del contribuyente por un importe de 350 bolivianos. Su mantenimiento de valor es un boliviano. Entonces, tenemos un impuesto determinado de 110 bolivianos, 351 es un importe mayor. En este sentido, tenemos ya un saldo a favor del fisco por 241 bolivianos y en este formulario no se efectuaría ningún pago.
no se llegue a efectuar ningún pago. Este importe, ya si nos vamos a nuestra determinación del ITE en la siguiente lámina, vamos a ver que nuestro total facturado es 2.581, nuestro IVA efectivamente pagado no tenemos ninguno porque no hemos efectuado ninguna compensación, nuestra base imponible para el ITE va a ser 2.581. Sobre estos 2.581 vamos a sacar nuestro impuesto a las transacciones, que llega a ser 77 bolivianos. Como hemos podido explicar aquí, podemos tener estas tres casuísticas. Entonces el contribuyente tiene que analizar en qué casuística se encuentra para determinar su base imponible. La condicionante es que este IVA sea pagado hasta la fecha de vencimiento del impuesto. Si hay una prórroga, se considera la prórroga como se les indicaba a un principio. Ya consideren eso. Y el IVA efectivamente pagado lo pueden efectuar ya sea en efectivo, en bolivianos, o puede ser en valores, ya con una boleta 2000. Ahora sí vamos a ver, tenemos distintas consultas creo que en el chat. Vamos a resolver las consultas que nos han estado realizando. Dice Desamiro, si yo pago parcial mi IVA, esa parte puedo descontar para la base imponible del ITE, o se tienen que pagar el 100% del IVA. Ya, tenemos que considerar el IVA efectivamente pagado. A ver, ¿me puedes llevar a una lámina anterior, por favor, para que los pueda explicar? A un formulario 200. Ya, déjalo en el siguiente, por favor. Perfecto. Ya, nosotros vamos a considerar el IVA efectivamente pagado, ¿ya? El IVA efectivamente pagado. Ustedes pueden determinar que tienen unas compras y unas ventas, diferencia entre compras y ventas, supongamos que nos da un impuesto determinado de 500 bolivianos, ¿ya? Estos 500 bolivianos también puede ser compensado con crédito fiscal, pero no lo vamos a considerar. Entonces, el contribuyente tiene que pagar sí o sí 500 bolivianos porque no tiene más compras y tampoco tiene un saldo a favor del periodo anterior. Entonces, esos 500 bolivianos van a ser deducidos al total de sus ventas. Recuerden que eso va a estar reflejado en esta casilla, en esta casilla. Pero puede pasar que el contribuyente sabe que tiene que pagar 500 bolivianos, pero no tiene la liquidez suficiente para efectuarlo. Entonces, solamente decide pagar 300 bolivianos. Independientemente de que le corresponda pagar 500 bolivianos y él pague 300 bolivianos, se va a considerar como IVA efectivamente pagado los 300 bolivianos que se va a efectuar como pago hasta la fecha de vencimiento, ¿ya? Consideren el importe que se está pagando por IVA hasta su fecha de vencimiento, ¿ya? Eso tienen que considerar. De Nelly Listen dice, el pago del IVA ocurre en dos momentos. Al momento de comprar el IVA lo paga el cliente, primer momento. Y en la diferencia del débito fiscal y crédito fiscal, también existe un pago, que sería el segundo momento. Total de IVA efectivamente pagado, por tanto, ¿a qué momento de pago del IVA se refiere? Al que va a estar referido. Por la normativa solo indica efectivamente pagado, dice Rice. Exacto, nos indica efectivamente pagado dentro de la fecha de vencimiento. En este caso tenemos que considerar al IVA que se está pagando en el formulario o en una boleta 1000. Tienen que considerar eso, el importe pagado en el formulario o en la boleta 1000. Abajo es la misma persona, pero ya se les respondió las dos preguntas en una, ¿no? De Alfredo dice, si ese es el criterio el que maneja para el IVA efectivamente pagado, no genera beneficios a favor del contribuyente, es lo que indica. En realidad sí estamos generando un beneficio a favor del contribuyente, en realidad se está dando un alivio tributario a los contribuyentes por este periodo que estamos pasando, por el coronavirus, que está en la presencia del coronavirus en nuestro país.
tenemos contribuyentes que generalmente tienen altos ingresos y no llegan a compensar en su totalidad con el crédito fiscal su impuesto. Entonces, estos contribuyentes que están pagando ya un IVA, estamos reconociendo ese importe de IVA para deducir su base imponible del IT. Es para ese caso, ¿no? En el caso que los contribuyentes efectivamente lleguen a compensar, ahí sí no va a deducir esta base imponible. De Johnny dice, ¿a qué se refiere con el pago valores? Ya, en el caso de pago en valores. Recordemos que tenemos contribuyentes que se dedican al rubro de exportaciones y estos contribuyentes solicitan la devolución del crédito fiscal que hubiesen pagado por las compras efectuadas, ¿ya? En este caso, aquellos contribuyentes que solicitan la devolución del crédito fiscal a través de certificados de devolución impositiva, se les devuelve en valores. Esos CDIs, que se denominan CDIs, esos valores, esos CDIs, pueden pagar cualquier tributo. Entonces, el contribuyente tiene este título valor y lo paga a través, redime este título valor y paga con estos valores su impuesto. Cualquier impuesto en realidad, no solamente el IVA. Aquí hay otra pregunta de Graciela Licen. Dice, ¿qué pasa con los que ya pagamos el IT de marzo sobre el 87%, como indicaron en anteriores cursos? En el caso que se haya efectuado la declaración jurada por un importe superior al correspondiente, lo que tendríamos que efectuar es realizar una rectificatoria de nuestro formulario 400. Recuerden que esta rectificatoria se va a incrementar el impuesto determinado. Al incrementar el impuesto determinado, no genera ninguna sanción. Esta rectificatoria no va a tener ninguna multa y asimismo no requiere realizar ningún trámite administrativo en el Servicio de Impuestos Nacionales. Sin embargo, el momento que estén efectuando la rectificatoria, consideren el importe pagado tiene que estar reflejado en la casilla 622. Vámonos a la siguiente lámina, por favor, vamos a colocar con ese ejemplo. Ya. Consideremos que vamos a hacer una rectificatoria del impuesto a las transacciones y nuestra total ingresos que hemos declarado ha sido 2.581. Sin embargo, no correspondía a los 2.581 que hemos reflejado en esta casilla 13. Correspondía que sea 3.000 bolivianos. Entonces, lo que vamos a hacer en la rectificatoria es poner el importe que corresponde, que serían los 3.000 bolivianos. Vamos a determinar el IT. El IT de estos 3.000 bolivianos, ¿cuánto sería? ¿Serían 90 bolivianos, si no me equivoco? Ya, vamos a suponer que son los 90 bolivianos. Entonces, vamos a colocar 90 bolivianos, pero recordemos que se ha pagado en la declaración jurada anterior 77 bolivianos. Entonces, estos 77 bolivianos, voy a buscar la casilla 622, que es de pagos a cuenta. Coloco los 77 bolivianos en la casilla 622, donde el sistema de manera automática me va a hacer una resta. Va a ser los 90 bolivianos menos los 77, me va a salir 23 bolivianos, ¿no ven? Estos 23 bolivianos lo voy a pagar en el mismo formulario o si deseo también lo voy a poder realizar en una boleta 1000. De todas maneras, si ustedes desean, también les podemos colaborar con la rectificatoria que vayan a efectuar de este formulario 400, tanto en nuestras plataformas y en nuestras líneas, ¿no? Pueden solicitar la asistencia a través de la línea 810-3444 o también en el chat en línea de la página web. Aquí le dice, no dice el nombre, solo dice usuario. ¿En dónde queda el hecho de que el IVA es pagado por el consumidor final? Que en este caso es la empresa. Por ende, se realizó el pago efectivamente del IVA cuando se realiza la compra de cualquier bien o servicio con factura. Ya. En este caso consideremos que eso es efectivamente hay un criterio doctrinal.
Sin embargo, tenemos que considerar que la normativa nos está estableciendo IVA efectivamente pagado, ¿ya? Es por eso también que se realizó la aclaración al iniciar el curso, donde se está aclarando nuevamente por un error involuntario realizado en capacitaciones anteriores. Por eso estamos aclarando acá. Tienen que considerar, por favor, como IVA efectivamente pagado, el total que han pagado, ya sea en efectivo o en valores. Y sin compensar. Ya. De Freddy dice, ya declaré el formulario 400 de acuerdo a sus anteriores cursos virtuales. ¿Puedo rectificar ahora sin multas o por errores? Por supuesto, por supuesto. Recuerden que no tenemos ninguna contravención por rectificatorias, entonces ustedes pueden enviarlo sin ninguna sanción y asimismo este formulario no va a requerir ningún trámite adicional porque esta es una rectificatoria a favor del fisco, ya que nosotros estaríamos incrementando nuestra base imponible, estaríamos incrementando este importe. Y en este caso, como les indicaba, igual pueden ustedes, les podemos ayudar a realizar la rectificatoria. Pero una vez más, no se olviden que si ustedes han pagado algún importe en su impuesto a las transacciones, ese importe tienen que llevarlo a la casilla de pagos a cuenta para que lleguen a pagar simplemente la diferencia. Ya. Con la RND que salió la 10 dice Avendaño. ¿De qué fecha se toma como vencimiento? Por ejemplo, para el IVA, el de marzo sería junio. Exacto, tenemos la última resolución normativa de directorio, que es la 10 de esta gestión. Nosotros tenemos que considerar como fecha de vencimiento para los periodos de febrero, marzo, abril y mayo, las fechas de vencimiento que caen para el periodo de junio, que se paga en julio. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes estos periodos lo van a poder declarar hasta el mes de julio, de acuerdo a la terminación de su NIT. Por la prórroga que tenemos, ¿verdad? Ya, otra pregunta más del usuario también dice, ¿no? ¿Qué pasa si se declara el formulario 200 como que se va a pagar el IVA y realiza la declaración del formulario 400, ya que son el mismo día que se deben realizar estas, pero el IVA no llega a ser pagado y parece que ya se compensó con el IT y no logró pagar el IVA, dicen. Seguramente se le declaró los dos formularios y no llegó a pagar el IVA, algo así, entiendo. Ya. Esa pregunta lo llevo más o menos a una que me realizó algún contribuyente que nos indicaba, ¿no? Yo tengo que llenar mi formulario 200, ir al banco, pagarlo. El audio se perdió, Lice, ¿no se escucha? De vencimiento. Si por algún motivo llegara a suceder de que no lleguen a pagar ese importe hasta la fecha de vencimiento, ustedes tenían que haber pagado hasta el 13 de julio y lamentablemente han tenido un inconveniente y no han llegado a efectuar este pago, la recomendación es que se haga una rectificatoria al formulario 400 ya quitando esa deducción y pagando sobre el importe que corresponde. Entonces, en el caso que no se realice por favor, tomen en cuenta eso. Me indican que no se ha escuchado. Les repito la respuesta. Si yo como contribuyente sé si voy a efectuar el pago de mi impuesto, ¿verdad? Ya, entonces yo sé que lo voy a pagar hasta mi fecha de vencimiento. Sin embargo, si por algún motivo llegaran a tener algún inconveniente y les imposibilitara pagar el impuesto, y ustedes ya hubiesen deducido ese importe de su impuesto a las transacciones, la recomendación es que ustedes efectúen una rectificatoria del formulario 400.
en el caso que no pueda pagar. Ya. Listen, aquí dice, tengo una empresa unipersonal y otra una SRL. Quería saber si las compras de supermercados le pueden servir para el descargo de su IVA. Tengamos muy en cuenta que la normativa es muy específica con respecto a este punto. Tiene que ser exclusivamente profesionales independientes que van a estar registrados como personas naturales en nuestro padrón. No nos está delimitando a este sector solamente. Ya, por última, dice, no, Deimar, disculpas, perdí la conexión con estos tres últimos ejemplos de la compensación del IVA, del IT y el IVA. ¿Para qué contribuyentes es? Ya, tienen que considerar que la normativa en este caso ya no es específica, ¿no? En el caso que veíamos del profesional independiente nos delimita con los profesionales independientes, pero para los que son, para lo que es la determinación de la base imponible del ITE, no nos está delimitando a ningún rubro. Entonces, esta aplicación o este tratamiento lo van a poder efectuar todos los contribuyentes. Sin embargo, vamos a ver, por favor, si me ayudas con la siguiente lámina. Sin embargo, sí tenemos una delimitación. La aplicación de esta base imponible es por un cierto periodo de tiempo. En el caso de que yo sea un contribuyente PRICO, GRACO o resto, voy a poder aplicar este tratamiento solamente para los periodos de marzo, abril y mayo. En el caso que yo sea un contribuyente resto, voy a poder realizar este tratamiento del cálculo de la base imponible del IT solamente para los periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Tengan muy en cuenta eso. No delimita actividad económica, solamente está delimitando por periodos a tipo de contribuyentes. Entonces, si yo soy alquileres, si yo soy empresa unipersonal, soy jurídica, soy un profesional independiente, puedo deducir de mi base imponible en base al IVA efectivamente pagado dentro del vencimiento. Bueno, Nelly vuelve a preguntar, ¿por qué no se toma en cuenta el IVA pagado al momento de comprar, si también es un pago? Estamos considerando lo que establece tanto el decreto supremo como la resolución normativa de directorio. Tenemos que considerar que esta normativa es un incentivo para aquellos contribuyentes y también un alivio tributario para aquellos contribuyentes que están efectuando el pago del impuesto. Recuerden que tenemos algunos sectores que en este periodo de cuarentena han estado prestando servicios, sin embargo, no han estado adquiriendo o realizando muchas compras habituales que realizaban, entonces no han podido efectuar la compensación y están pagando un débito fiscal. Entonces, estos contribuyentes, para no tener mucho peso tributario sobre ellos, se les está disminuyendo ese importe pagado en IVA de su base imponible del IT. Bueno, sigue Nelly preguntando, dice, pero la resolución dice efectivamente pagado y al momento de comprar sí se paga el IVA. Exacto, como les indicaba, tenemos que irnos a la naturaleza de la normativa. Ya es el alivio tributario que se les está dando a aquellos contribuyentes que ya están teniendo un pago del impuesto al valor agregado, y se está indicando, como tú ya me has pagado un impuesto al valor agregado, te voy a deducir ese importe de impuesto al valor agregado efectivamente pagado en el formulario 200 o 210, se le va a deducir a su formulario 400. Y la última pregunta del chat, Licen de Rosario a Aruquipa, nos dice, para optar por las facilidades de pago del IUE, ¿el 50% se debe pagar en una boleta 1000 o directamente en el formulario 500? Ustedes pueden efectuar el pago del 50%, ya sea en boletas 1000, ya sea en formulario 500, pero tienen que cumplir la condición que el 50% o un importe mayor esté pagado hasta antes del 1 de junio. Otra consulta más, licenciada, creo que ya es la última, ya no hay más. Dice, si se ha pagado servicios vía online durante marzo, abril,
no me han llegado las facturas por la cuarentena. ¿Podré deducirlos en algún momento? Van a poder efectuar esto, tendrían que hablar con la empresa que les está brindando el servicio y pueden hacerlo, pero recuerden también que ustedes tienen una ampliación para la presentación de sus declaraciones juradas. ¿Ya? Ahí tienen que ver que, por ejemplo, los periodos que indicábamos, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, van a poder ser presentados hasta el mes de julio, de acuerdo a su fecha de vencimiento. Ustedes ya ahí van a consignar el importe que corresponda. Ahora, ustedes también saben qué importe están pagando de sus compras, de sus ventas, qué importe están pagando por estos servicios, y van a poder también ya considerarlo en su formulario 200. Pero en el caso muy extremo, que llegue a pasar algo o alguna casuística, pase algo, si no van a tener el respaldo de esas compras que hayan sido declaradas en su formulario 200, les recomiendo que siempre hagan la rectificatoria. Recuerden que todas sus declaraciones juradas tienen que estar respaldadas con las facturas. Usuario nuevamente pregunta, si se realiza donaciones en especies, ¿será tomado como deducible? Ahí es muy necesario aclarar que el Decreto Supremo establece específicamente en dinero, recursos monetarios. Eso sería todo, licenciada. ¿No hay más consultas en el chat? Está bien. Ya, tal vez tenemos una última consulta antes de despedirnos. Nos indica Johnny, el participante Johnny, dice que en este caso será que las facturas de servicios que se paguen de 3 o 4 meses, ya que no se pudo cancelar. Consideren que las facturas se pueden acreditar del crédito fiscal en el periodo que se ha emitido la factura. En los servicios, si bien nosotros vamos a pagarlo de manera retrasada estos periodos, no consideramos nunca la fecha de pago, sino siempre la fecha de emisión de la factura, ¿ya? Si ustedes tienen una factura de 3 meses y cada mes es 50, 50, 50 y han pagado el último mes 150, el crédito fiscal no va a ser 150 para el último mes. Tiene que ser para cada mes los 50 bolivianos que corresponden. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por entrar a nuestro curso. Agradecerles mucho. Mil disculpas por los inconvenientes que podríamos haberles causado con lo indicado a un inicio de la capacitación. Nosotros como Servicio de Impuestos Nacionales estamos con todos nuestros servicios dispuestos en nuestras plataformas. También tenemos habilitada la línea 810-3444, tenemos nuestro chat en línea a través de la página web donde nosotros les podemos prestar servicio. Recuerden cuidarse, quedémonos en casa, si no es necesario, quedémonos en casa para que nosotros les podamos prestar el servicio. Tenemos nuestra línea 800, nuestro chat en línea. Asimismo, tenemos nuestras redes sociales, que es de Cultura Tributaria Bolivia y Servicio de Impuestos Nacionales. Nosotros como Impuestos Nacionales vamos a seguir brindando este tipo de cursos de capacitación virtual para poder ver los cronogramas de los mismos. Ya vamos a poder acceder a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales en el icono de información tributaria y capacitación externa. Van a poder ver nuestros cronogramas, nuestros cronogramas, las fechas, horarios y las salas de capacitación para que ustedes puedan asistir. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta una nueva oportunidad.